bienvenidos a esta reunión del Seminario Universitario de la Cuestión Social. Esta tarde, como lo anunciamos, tendremos como ponente a la doctora Nora Lustig, quien es actualmente profesora Samuel C. Stone de Economía Latinoamericana de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, investigadora no residente del Centro para el Desarrollo Global y el Diálogo Interamericano en Washington. De aquí en adelante no es doctora, sino es Nora. Nora fue por mucho tiempo profesora e investigadora en el Colegio de México. Fue también investigadora en la Brookings Institution en Washington y luego funcionaria e investigadora en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial, en cuyos reportes sobre el desarrollo mundial para el año 2000, si no me equivoco, ella coordinó. Estuvo en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su sede central de Nueva York, y luego fue profesora visitante de George Washington University. Estudió y se doctoró en la Universidad de California en Berkeley y es a la distancia casi siempre fundadora y colaboradora, miembro del consejo directivo de nuestro seminario. Habíamos pospuesto por un buen número de meses esta visita y pues me da mucho gusto recibirla. Yo estoy seguro que tendremos una sesión de intercambio y, si es el caso, de crítica que nos va a enriquecer a todos. Le pedí al profesor Jaime Ross, quien está ahora entre nosotros en el posgrado de Economía, después de un largo periplo por el mundo, que me ayudara a iniciar la discusión de los planteamientos de Nora. Así que le daré la palabra después una vez que termine Nora, le daré la palabra a Jaime, y luego, pues como siempre lo hacemos, pues tendrán la palabra todos ustedes. Vamos a... Perdón por mi escepticismo antiguo, pero vamos a intentar, yo estoy seguro que lo lograremos, grabar la presentación de Nora, pues para fines académicos y docentes posteriores, entre otros, empezar a formar, no sé cómo se dice, aquí Mario Luis me dirá, creo que videoteca, ¿no? Una videoteca, porque tenemos el proyecto de convertir una especialidad que iniciamos el año pasado en el posgrado de Economía en Desarrollo Social, convertirla también en una especialidad en línea. Cuando Dios y la tecnología nos den licencia, pero nos han dicho que lo primero que hay que hacer es acumular materiales como el que Nora nos va a permitir tener. Y también tengo entendido que vamos a tener conexión vía videoconferencia, supongo, con el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de Sonora. Bueno, Rolando, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a participar en, como dices, el seminario sobre la cuestión social, que efectivamente participé yo desde sus inicios cuando se fundó, y que sé que ha venido llevando una labor muy importante para discutir los temas de interés en el ámbito de las políticas públicas relacionadas con el progreso o la falta de progreso social. Creo que el haber esperado tiene una ventaja, porque tengo datos nuevos que van más allá del libro incluso, entonces vamos a tener oportunidad de ver cosas que han salido recientemente del horno. A mí me da mucho gusto que mi amigo y colega de tantos años, Jaime Ross, sea mi comentarista, y un placer también ver tantos amigos del pasado y espero amigos del futuro que haremos el día de hoy. También bienvenidos los del Colegio de la Frontera Norte, sí están, el de Sonora no sé, porque vemos uno, pero bienvenidos. Bueno, entonces, el tema que vamos a hablar hoy es el fenómeno nuevo y sorprendente que ha pasado en la región, que es que hemos observado una caída en la desigualdad
en los últimos 10 años en algunos países más. El libro está aquí, el libro que sacamos en 2010 es este, se está traduciendo por parte del Fondo de Cultura y esperamos que en otoño del 2011 salga. Y también voy a presentar algunos resultados de trabajo que hemos estado haciendo sobre el vínculo en la caída de la desigualdad y el surgimiento de las nuevas izquierdas en América Latina y compartir con ustedes cuáles son las relaciones que hemos encontrado. Siguiente. La estructura de la presentación, la primero vamos a ver, bueno, cuánto y desde cuándo está cayendo la desigualdad, va a ser lo primero, una descripción de información analizada de muchos ángulos. Después, comentar el tema sobre la caída de la desigualdad y las nuevas izquierdas, si hay una asociación entre esto. Y el tercer tema va a ser, bueno, ¿por qué ha caído la desigualdad? ¿Cuáles son los factores que hasta ahora hemos podido encontrar en común en varios de los países? Ahí nos vamos a concentrar en los resultados que se incluyeron en el libro, que son para Argentina, Brasil, México y Perú. Aclaro que para Argentina, por razones del tipo de recolección de información que hace, solo abarca zonas urbanas, es aproximadamente el 66% de la población. Los otros 3 casos son nacionales. Y al final viene una parte especulativa sobre si podemos esperar que esta caída continúe en el futuro, que creo que es una pregunta muy importante. Siguiente. Primero, bueno, ¿dónde está? América Latina, como sabemos todos, es la región más desigual del planeta. Aquí hay datos comparativos con otras regiones, incluyendo también el grupo de países de altos ingresos. Tenemos el coeficiente de Gini. Para los que no están familiarizados, el coeficiente de Gini mide la desigualdad. Cuanto más cercano es a la unidad o a 100, si lo tenemos en %, como aquí, más desigual. Cuanto más cercano a 0, menos desigual. Y América Latina está en el tope y aún con la caída en la desigualdad sigue llevando la delantera, o sea, sigue siendo la región más desigual. Siguiente, por favor. Esta es una gráfica que muestra lo mismo, nada más que ya teniendo datos individuales por países, y ahí se puede ver que, bueno, la región que se va acercando a América Latina, a partir de que empieza a haber más información sobre ella, es África, que tiene también países con bastante desigualdad, pero en el resto ven que hay bastantes países con una desigualdad mucho menor, y en América Latina se concentran prácticamente todos en la parte alta. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue la evolución así, digamos, a lo largo de, realmente, si uno quiere hacer una comparación para toda la región, el momento a partir del cual hay información bastante representativa a nivel de toda la región es desde principios de los 90. Antes, información fragmentaria, entonces las narrativas son parciales. Desde principios de los 90 se ha cubierto prácticamente toda la región y como vemos, durante los 90 la tendencia había sido a un crecimiento de la desigualdad y a partir de finales de los 90, esta llega a mediados de los 2000, hay una tendencia a la caída. Y yo quiero ver aquí esto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuánto ha caído? En la mayoría de los países, ahora le voy a mostrar varias gráficas para mostrar que es robusto el resultado. Desde alrededor del 2000, alrededor del 2007, del 2008 e incluyendo el 2009, que es ya el año de la crisis, que queríamos ver si esta tendencia continuó. Vemos que entre 12 y 13 de los 17 países para los cuales hay información comparable, la desigualdad ha caído cerca de 1% al año, que es mucho, la verdad. Y esta disminución es estadísticamente significativa para la mayoría de los casos y en las gráficas que vamos a ver ahora, los rectángulos que tienen un borde negro indican que esas diferencias no fueron estadísticamente significativas, o sea que no se puede decir que hubo un cambio, ya sea hacia abajo o hacia arriba, sino que probablemente no haya habido cambio. Siguiente, por favor. Bueno, la escalerita, esta escalerita está dando vueltas por el mundo ya porque es muy impresionante, ¿no? Y además ahora les añadimos, bueno, aquí bien, el que va a la cabeza ahora, pero eso va cambiando, pero la cabeza del periodo 2000, 2007, 2008 es El Salvador, que por alguna razón no es un país que hemos analizado, pero ha tenido una caída en la desigualdad importante en los últimos años.
Pero una cosa a notar aquí, bueno, los países donde la desigualdad que cayó no es estadísticamente significativa, en este caso puede ser Bolivia, Costa Rica y Ecuador, o sea, y donde no es el aumento significativo es en Honduras. Entonces digamos que para este grupo, si uno se pone preciso en términos de la representatividad, no hubo cambio. Pero igual es un montón de países en el cual ha caído y ha caído mucho. Y lo que es también espectacular, bueno, la gente que analiza la desigualdad en términos de la historia de la desigualdad le llama mucho la atención porque hay pocos episodios en donde tantos países hayan experimentado una caída de la desigualdad a nivel mundial. El caso más conocido es el de los países avanzados, a partir de los 30 a los finales de los 70, principios de los 80, la desigualdad había caído en todos estos países, sobre todo hasta los 60. Entonces, ese es el único otro caso que la gente recuerda donde fue tan generalizado la caída en la desigualdad. Agregamos aquí datos para la China, que es esta, la India, Sudáfrica y la OCDE 30, los países de la OCDE. Este es para un periodo más largo, no los últimos 10 años, pero lo que se ve es que no solamente es curioso que una región que tiene muy alta desigualdad, donde la desigualdad venía creciendo, caiga tanto, sino que va a contrapelo del resto, donde la desigualdad ha estado subiendo, incluyendo el caso de Sudáfrica, donde la desigualdad subió después del apartheid. O sea, cuando se acabó el apartheid, en lugar de bajar la desigualdad, subió la desigualdad porque aunque disminuyó la desigualdad interracial, aumentó la desigualdad al interior de las razas, sobre todo en la raza negra. Hubo un grupo que pudo ascender a altos ingresos y los otros no. Entonces, es un caso muy triste en cierto sentido, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es 2000-2008, nada más le estoy mostrando que la escalerita sigue, o sea que no es sensible a que tomemos un año u otro. Y también tenemos la siguiente que llega hasta el 2009, que incluye datos para los países en los que tenemos información del 2009, que no son todos, México, por ejemplo, no tiene. La escalerita continúa. O sea, sigue siendo cierto que la desigualdad en su conjunto ha estado disminuyendo en la región. Bueno, entonces, habiendo establecido, o sea, ¿cuánto es? Es un monto importante. El que caiga a cerca de un 1% anual en promedio es algo notable. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿desde cuándo? Pasemos a la siguiente, ¿desde cuándo está presentándose esta caída? Pasemos a la siguiente gráfica. Hay 3 países en que empezó en la segunda mitad de los 90, 6 empezó en el 2002-2003, y en otros hay unas oscilaciones, y el punta a punta parece indicar un aumento, aunque hay cierta duda sobre cuáles son únicamente los aumentos significativos, y uno de los casos es Uruguay. Pasemos a la siguiente. Este es el caso, si nosotros, por ejemplo, tomamos a 1996 como año base y vemos cómo se movió el coeficiente de Gini para Brasil, Chile y México. El que primero empezó a experimentar una disminución es México, es este. El segundo fue Brasil, que es este. El tercero es Chile, que subió un poquito y después empieza a bajar. Pero, digamos, se ve claramente una tendencia hacia la baja en los 3. Siguiente caso es el de los países que empiezan a experimentar una reducción que coincide con el auge de materias primas, ¿no? En los primeros 3 casos no necesariamente, o sea, no coincide. En estos sí, coincide con las altas tasas de crecimiento. Argentina, El Salvador no, pero Argentina, por ejemplo, la historia de Argentina es una historia trágica. Si ustedes ven la gráfica, se puede tener para el Gran Buenos Aires nomás, desde los años 70 hasta este momento, el 2003, es prácticamente un continuo aumento de la desigualdad, 3 décadas, y aquí empieza a bajar. El Perú empieza también a caer aquí, Paraguay, bueno, cada uno ahí pueden ver cada uno de los colores, Bolivia un poquito menos, pero también Bolivia tiene una cierta disminución, de punta a punta no es estadísticamente significativa, pero esta parte sí. O sea, digamos que Bolivia es ambigua. Pasamos a la siguiente, y estos son los casos oscilantes que
incluyen Costa Rica, Honduras y Uruguay. Luego hay casos que yo lo tomo un poquito más con granito de arena porque no conozco mucho sobre los datos en esos países, como Ecuador, donde lo que pasa es que si uno toma el dato del 2000 no cae, si toma el dato, pues, entonces varía, es muy sensible al año en que se tome, entonces no sé si tiene que ver con alguna característica de la encuesta de ese año, pero Ecuador aparece cuando miran ustedes los datos como una de las caídas. Posiblemente ustedes se pregunten, hay un país de los importantes que está ausente, ¿se dieron cuenta? Colombia. El problema con Colombia es que no tiene información comparable. Entonces, nosotros hemos usado, por cierto, para hacer este análisis, y es importante que lo mencione, la base de datos del Centro de Estudios Laborales y Distributivos de la Universidad de La Plata, que se llama SEDLAC, S-E-D-L-A-C, está en línea. Y la razón por la cual usamos eso, si no las de CEPAL, es porque en el caso de la base de datos de SEDLAC no hacen ningún tipo de correcciones por subdeclaración. Son los datos, sí, digamos, los uniformizan, digamos, en términos de qué hacen con las los datos que son cero ingresos, entonces, pero no hacen una corrección de la subdeclaración que obviamente puede afectar muchísimo lo que pasa en la desigualdad. Entonces fue nuestra preferencia usar los datos como vienen de las encuestas, en el sentido, ¿no? Aun cuando en algunos países, por ejemplo Chile, cuando los entregan ya se supone que hicieron sus correcciones, pero bueno, eso así están las cosas. Esto es, aquí pusimos simplemente una línea del tiempo de cómo evolucionó al año en el que la desigualdad comenzó a descender. Y ven que México es el primero, ¿no? Es donde empezó a bajar primero a partir del 96. Por cierto, los datos son robustos a el tipo de indicador en los 4 países que analizamos. O sea, si se usa el Gini, se usa el TAIL, o se usa cualquier indicador de ingresos, la desigualdad cae. También para los otros, en general, cae. Y también son robustos al ingreso que usemos, ya sea el ingreso monetario únicamente o el ingreso total, donde incluimos también la renta imputada y el autoconsumo. O sea, son resultados robustos, los buscamos por todos lados y se reproduce la tendencia, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, claro, cuando empezó a pasar esto de la caída de la desigualdad, un análisis que empezó a volverse por lo menos más o menos recurrente en Estados Unidos, no sé, en América Latina, era que, bueno, a lo mejor tenemos una convergencia en la desigualdad. Los países de alta desigualdad están experimentando un cambio hacia la baja, como Brasil, Chile, y los países de baja desigualdad están experimentando lo contrario, un aumento, como podía ser el caso de Costa Rica y Uruguay, ¿no? No es así, porque ha caído la desigualdad en países de alta, media y baja desigualdad y ha subido la desigualdad en países de alta, media y baja desigualdad. Entonces no hay una relación, no hay convergencia. Otra explicación que ha sido muy común es, esto tiene que ver con el fantástico auge de materias primas que viene afectando a la mayor parte de la región, no México y no Centroamérica, pero el resto de Latinoamérica está creciendo mucho y entonces hay para redistribuir, digamos, si los salarios, bueno, han estado creciendo, hubo cambios en el tipo de cambio, etcétera. Entonces, pero resulta que no, porque hay países con rápido crecimiento económico donde la desigualdad bajó, Chile y Perú. En países donde el crecimiento fue lento, mediocre, Brasil y México, cuando cayó la desigualdad en Brasil, todavía Brasil no había empezado a crecer, su crecimiento alto es relativamente reciente, y en aquellos donde también estaban recuperándose de crisis, o sea, hay de todos los colores. Y también hay países gobernados tanto por regímenes de izquierda como por regímenes de centro-centro-derecha, donde ha bajado la desigualdad. O sea que tampoco a priori se ve que haya una correlación, ¿no?, inmediata. Pero hay datos para pensar que sí hay una cierta correlación. Siguiente. Ahí les estoy mostrando cuáles son los coeficientes de Gini de cada uno de los países. No sé si se llega a ver, disculpen que está chiquita la letra. Pero, bueno, Venezuela cayó la desigualdad y es un país de baja desigualdad. Argentina cayó la desigualdad, es un país de baja desigualdad. México cayó la desigualdad, es un país de desigualdad media. Y en Brasil cayó y es un país de desigualdad alta. O sea que es para mostrar lo que comentaba recién, que es generalizado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora
y disculpen, ahora vienen tres cuadros, gráficas que están en inglés, pero no tuve tiempo de traducirlas, pero esto es un trabajo que hicimos para analizar cuál es la relación entre el surgimiento de las nuevas izquierdas y la caída en la desigualdad. Y a las nuevas izquierdas las dividimos en socialdemócratas y populistas. Y la división no es nuestra, usamos la que hacen los politólogos. Entonces estamos definiendo como populista a Argentina, Bolivia, Ecuador, y Nicaragua y Venezuela, y como socialdemócratas a Brasil, Chile y Uruguay. Chile, obviamente, a partir del gobierno de Lagos, ¿no? Ahí es donde hacemos el cambio, ¿no? Siguiente, por favor. En términos descriptivos, bueno, sí, pareciera que la desigualdad cae más en promedio en las izquierdas y las no izquierdas, ¿no? Pero recuérdense que las estadísticas descriptivas son engañosas porque hay que controlar por otros factores que pueden estar influyendo la tendencia, que no sea necesariamente el signo del régimen político que gobierna, ¿no? Entonces, y sí, se hizo un análisis utilizando análisis de regresión, que le voy a mostrar dos resultados interesantes que están en la próxima gráfica. Aquí lo que vemos es el color azul es el grupo socialdemócrata, el color rojo es la izquierda populista, y estamos viendo qué pasó por